Las diferentes ramas de la mafia surgieron hace más de 150 años. En el sur de Italia todavía gobernaban los españoles. Era un sistema estático y feudal, en el que solo los más despiadados, reservados y violentos, trepaban en la escala social. Ningún libro nos explica por qué siguen existiendo estas mafias de la Italia meridional. ¿Por qué hasta miembros del gobierno dicen que hay que llegar a acuerdos con la mafia? ¿Por qué es tan difícil combatirla? Hasta ahora no ha perdido terreno. Al contrario, cada vez es más poderosa. Italia es uno de los países más grandes e importantes de Europa. Más de un tercio del país permanece todavía bajo el dominio, el control y el terror de las tres principales organizaciones criminales, en pleno siglo XXI. La mafia del sur de Italia. Episodio 2. El aeropuerto de Palermo lleva el nombre de dos jueces antimafia, que a su vez fueron víctimas de la mafia. Esta es la autopista entre el aeropuerto y el centro de Palermo. Salida Capaci. En este punto, Giovanni Falcone, su mujer y 3 miembros de su escolta volaron por los aires con media tonelada de dinamita, el 23 de mayo de 1992. Responsable fue la Cosa Nostra, que traducido viene a ser Asunto Nuestro. Falcone se había acercado demasiado al asunto, la estructura interna de la mafia. Pocos años antes incluso se llegó a dudar oficialmente de la existencia de la mafia. Funerales por las víctimas de Capaci, en el Palacio de Justicia de Palermo. Con Giovanni Falcone, Italia había recuperado la esperanza de derrotar definitivamente a la Cosa Nostra. En los años 70 y 80 fueron asesinados decenas de jueces de instrucción, agentes de policía y carabinieri, periodistas y políticos que luchaban contra el régimen de la Cosa Nostra en Sicilia. Tras el atentado de Capaci, la batalla parecía perdida. Los jueces de instrucción de Palermo se definían a sí mismos como cadáveres ambulantes. Paolo Borsellino, colega de confianza y amigo personal de Falcone, sabía que estaba amenazado. Pocos meses después, el 19 de julio de 1992, Borsellino y sus 2 escoltas mueren en un atentado con coche bomba en el centro de Palermo. 9 años atrás, otro juez de instrucción, Rocco Chinnici, había sido asesinado junto con sus guardaespaldas mediante un coche bomba, también en Palermo. Este había enseñado a sus jóvenes colaboradores Borsellino y Falcone nuevos métodos para combatir a la mafia. La víctima y su forma de asesinato siempre deben interpretarse como mensaje. Y el contenido de este mensaje era: la mafia no puede ni debe ser desenmascarada o derrotada. El que lo intente acabará literalmente borrado del mapa. No quedará ni rastro de él. Y si es posible, ni siquiera el recuerdo. Rocco Chinnici conocía Sicilia, su historia y su gente. Fue el primero que investigó los flujos de dinero secretos de la mafia. Sin él y los demás fiscales que formó en los tribunales de Palermo, seguiríamos sin conocer nada acerca de la mafia. Su hija Caterina también es jueza de instrucción. Mi padre comprendió que la mafia seguía una estrategia muy concreta, que a lo largo del tiempo se había infiltrado en los sectores empresariales más dispares, en la administración pública y en las instituciones estatales. También comprendió que la mafia no solo era una forma de crimen organizado, sino, desgraciadamente, también era una cultura. Incorporó a Falcone y a Paolo Borsellino a su equipo de investigación. Estos 2 colaboradores no solo son un ejemplo a seguir para nosotros los magistrados. Yo los considero prácticamente de la familia. No solo los conocí como jueces, sino también como amigos.
¿Cómo se puede vivir con tan dolorosas pérdidas? Es como un dolor recurrente. A pesar de que hayan pasado tantos años, no se supera por completo. Tal vez se vuelva más íntimo, más oculto, pero siempre es un dolor muy intenso. Muchos jueces e investigadores antimafia llevan escolta personal desde hace más de 20 o 25 años. Y sus familias también, día y noche. Cuando eran estudiantes de Derecho no sabían lo que les esperaba. En aquella época no fue fácil comprender lo que sucedía en Palermo. Me refiero al periodo entre 1975 y 1982-83. Sí, había atentados mortales. Eran cosas que pasaban de verdad, pero nadie lo comprendía, porque la mafia era secreta. Nos vigilaba. Sentíamos su aliento en la nuca, pero no la veíamos. Giovanni Falcone logró que un capo de la mafia accediera a hablar. Pero ni las declaraciones del testigo principal fueron suficientes para llevar a juicio a la organización secreta. No había legislación suficiente. Una legislación que enfocara adecuadamente el fenómeno mafioso. Y aquello era una gran carencia. Además, la mafia tenía sus tentáculos en una buena parte de la política. Y no solo en la política, sino también en la magistratura y en la fiscalía. Y en todos los principales sectores profesionales, no solo a nivel local, sino también nacional. Aquel era el pantano al que Falcone hacía alusión, que lo hacía, por tanto, más complicado y peligroso. El diputado Pío Latorre es asesinado en 1982. Había introducido un proyecto de ley que castigaba cualquier relación con la mafia y que permitía la expropiación de los bienes de capos de la mafia condenados. La ley entró en vigor cuando el jefe de la policía, Alberto Dalla Chiesa, y su mujer fueron asesinados. A partir de entonces, los cabecillas de la Cosa Nostra pueden ser detenidos y llevados ante un tribunal. Su organización y su potente ejército secreto están bajo el punto de mira de los investigadores. En el recinto penitenciario de Palermo se construyen unos juzgados que podrían resistir incluso un ataque con misiles. Aquí y ante todo el mundo, el 10 de febrero de 1986 comienza el macroproceso contra la Cosa Nostra bajo impresionantes medidas de seguridad. Más de 400 capos y sicarios de la Cosa Nostra están acusados por Falcone y Borsellino. Son influyentes empresarios, funcionarios estatales, representantes bancarios y políticos municipales. También hay camareros o mecánicos de coches, que en realidad eran asesinos a sueldo. Todos los intentos por sabotear este juicio fracasan. El jurado no se deja amedrentar, algo extraordinario. La mafia suele amenazar a los testigos de tal forma que estos cambian por completo sus anteriores declaraciones ante el juez. Pues la Cosa Nostra goza de un privilegio desde hace más de 100 años. La más absoluta impunidad. La opinión de que el juicio sería completamente inútil se extendió como una epidemia. Más aún, se dijo que perjudicaría a los sicilianos, a la imagen de los sicilianos en todo el mundo. Así se intentó paralizar el juicio. Creo que yo no fui el único que la noche anterior no pudo pegar ojo, por la tremenda responsabilidad de este gran acontecimiento. Ya el segundo día comprendimos que nos enfrentábamos a un proceso de una envergadura histórica. Se imponen las condenas más altas. Falcone y Borsellino han infligido a la Cosa Nostra el mayor golpe de su historia.
La sentencia de diciembre de 1987 revela un hecho clamoroso, que la mafia existe, que es una organización piramidal y que está gestionada por una cúpula que tiene contactos con la política. En 1990 sucede algo más. Las duras sentencias contra la Cosa Nostra son confirmadas por el Tribunal Supremo de Roma. Y no, como era habitual hasta entonces, anuladas por supuestos defectos de forma. Es toda una sensación. Un punto de inflexión en la historia de posguerra de Italia. La Cosa Nostra reacciona de inmediato. Empieza a asesinar políticos y capos de entre sus filas, que eran responsables de los contactos con la democracia cristiana, el partido que desde el final de la Segunda Guerra Mundial había gobernado Italia prácticamente en solitario y que estaba en franca decadencia. Falcone comprendió su significado inmediatamente y lanzó una alarma que nadie escuchó. Dijo, el volcán ha entrado en erupción, a partir de ahora puede pasar cualquier cosa. Y de hecho, Borsellino y él acabaron siendo asesinados. Es decir, en un solo año, la mafia dejó bien claro que seguía siendo protagonista, que tenía pleno control del territorio y de la vida de esta región. En 1993 aparece un político siciliano que crea un movimiento llamado Forza Italia. Y lo hace para Silvio Berlusconi, un amigo y empresario milanés. Este nunca dice con exactitud de dónde proviene su capital inicial. En 1994, Berlusconi se convierte en primer ministro de Italia. Esta es la sede de las autoridades antimafia en Roma. La historia de la mafia en Italia no solo ha sido una historia de lucha contra esta organización, sino también de convivencia con la mafia, de negociaciones con la mafia, de diálogo tácito con la mafia. Ambas historias se han desarrollado paralelamente. Es como si en Italia hubiese existido un doble estado, uno que por un lado combate la mafia y otro que dialoga y convive con ella. Mayo de 2009. Homenajes a Falcone y Borsellino en la sala de juicios del macroproceso de Palermo. Grupos escolares que se implican en el movimiento antimafia, familiares de víctimas de la mafia. También están presentes los principales representantes del Estado. Palabras de alabanza, pero por otro lado, mutismo absoluto. Tras las matanzas de Capaci y Via D'Amelio, donde murieron Falcone y Borsellino, se abrió una verdadera negociación. Este diálogo nunca ha sido interrumpido. Es como si estas masacres, estos crueles atentados, todos estos asesinatos, no fueran tanto una lucha subversiva contra el Estado, sino más bien una advertencia para que el Estado mantuviera los acuerdos establecidos. ¿Un Estado paralelo que establece acuerdos con la mafia? ¿Qué significa esta terrible insinuación? Viajamos al interior de Sicilia, al legendario baluarte de la mafia en Corleone. Aquí es donde surgió la mafia, entre administradores de bienes dotados de plenos poderes por los señores latifundistas. Recaudadores de impuestos, fuerzas armadas de orden público y jueces en una sola persona. De Corleone provienen los capos de la mafia más conocidos de la posguerra: Luciano Ligio, Totò Riina, Bernardo Provenzano o Vito Ciancimino, que llegó a ser alcalde de Palermo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Michele Navarra, médico de hospital, fue el jefe de la mafia absoluto. Asesinaba personalmente hasta niños, si habían visto demasiado. Navarra no estaba dispuesto a ceder el paso a las nuevas generaciones, que querían atacar a la aristocracia mafiosa de Palermo desde la rural Corleone. Estas relegaron a Navarra y lanzaron un ataque indiscriminado, cruel y despiadado. A comienzos de los 80 se desató en Palermo la guerra entre mafiosos más sangrienta de todos los tiempos. Pero los mafiosos de Corleone fueron derrotados por el Estado y los correspondientes capos mafiosos de Palermo.
Posteriormente se instituyó en Corleone un centro internacional de documentación antimafia. La idea fue del entonces alcalde de Corleone. ¿Por qué se instituyó precisamente aquí? No solo para que quede constancia de que en Corleone existió la mafia más poderosa y cruel del mundo occidental, sino para que se recuerde que en Corleone se libró una enconada batalla documentada que abarca desde la lucha obrera sindical hasta la resistencia contra la mafia tras las matanzas. Y este es un testimonio palpable. Los archivos del macroproceso documentan una derrota de la mafia, no su final. Siempre ha resurgido. En esto tiene una larga tradición. A finales del siglo XIX, los braceros pobres y campesinos de Sicilia se organizaron bajo el mando del joven Partido Socialista. El núcleo del movimiento estuvo en Corleone. El lema era: la tierra es para el que la trabaja. El Estado reprimió brutalmente este movimiento. Así, los mafiosos volvían a ocupar su antiguo puesto como fuerzas del orden de la aristocracia y los latifundistas. En 1915 asesinaron al alcalde socialista de Corleone, Bernardino Berro, por encargo de sus señores. La estatua dedicada a este alcalde y rival de la mafia en el parque de Corleone es objeto de constantes agresiones, desde pintadas hasta frecuentes robos. Hemos tenido que reconstruirla varias veces porque con frecuencia ha sido víctima de vandalismo. La figura y la obra de Bernardino Berro todavía resultan incómodas a la mafia de Corleone, una de las mafias más antiguas, que se remonta a épocas feudales. Las oleadas de emigración de la Italia meridional tienen una larga historia. Cientos de miles emigraron a Estados Unidos. Entre ellos también viajaron los mafiosos, con su sentido para la organización secreta y su sangriento concepto del honor. Se infiltraron en las asociaciones de autoayuda para emigrantes italianos y pronto fueron más fuertes que las bandas criminales de los judíos e irlandeses. En política interior norteamericana, los mafiosos pronto adquirieron gran influencia mediante la compra de votos para sus compatriotas. La mafia siempre busca acercarse al poder y, por supuesto, siguió extorsionando a sus paisanos, como en su propia patria. La opinión pública norteamericana rechazó abiertamente a estos delincuentes emigrados, mientras que en Palermo se vivía una situación de calma engañosa. De la mafia ni una palabra. A nivel cultural se comparaban con París y Londres. Hasta principios de 1893. En este año la mafia apuntó hacia lo más alto. El escritor y periodista palermitano Gianmauro Costa nos habla de la historia de Emanuele Notarbartolo, alcalde de Palermo y posteriormente director del Banco de Sicilia. El 1 de febrero de 1893 fue asesinado brutalmente en un tren por dos sicarios. Notarbartolo había destapado un desfalco del Banco de Sicilia a manos de mafiosos y miembros directivos. Él, a su vez, quería facilitar créditos a obreros y campesinos para la adquisición de tierras. Dos razones de peso para quitárselo de en medio. Tras el asesinato de Notarbartolo, por primera vez la palabra mafia dio la vuelta a Italia. Gianmauro Costa ha encontrado una correspondencia en la herencia de su familia. Una joven pariente que se trasladó a Milán en 1901 sigue el juicio contra el conspirador del asesinato de Notarbartolo. Su tía de Palermo está convencida de que la sospecha de que las clases dirigentes de Sicilia estuvieran implicadas en esta oscura mafia y en el asesinato de Notarbartolo es una mezquina propaganda de los italianos del norte. Ella escribe: ¿es que en el sur todos somos delincuentes retrasados e incultos, solo porque defendemos la decencia y la nobleza de nuestros hombres? ¿Qué se han creído esos desalmados del norte? Y su sobrina le contesta: Dios mío, se trata solo de hacer justicia. El tono de las cartas va subiendo.
El conflicto entre norte y sur divide a las familias. El comitente del asesinato, un político siciliano con conexiones a la mafia, es absuelto en 1904. Toda Sicilia lo celebra. 12 de marzo de 1909. La Piazza Marina de Palermo. Un hombre es tiroteado. Es el teniente de policía norteamericano Joe Petrosino, nacido en el sur de Italia y que ha hecho la vida muy difícil a la Cosa Nostra en Nueva York. Gianmauro Costa cree que también quería desenmascararla en Sicilia, su patria. Pero Petrosino ha infravalorado el poder de la mafia. Esta sabe dónde se aloja de incógnito en Palermo y lo atrae a una trampa mortal. Tras el asesinato de Emanuele Notarbartolo, la violenta muerte de Petrosino zanja cualquier nueva discusión sobre la mafia. Ahora ya se sabe, está ahí y tiene poder. Pero es mejor callar. El ceremonioso entierro del policía en Nueva York, con 200.000 participantes, no cambia las cosas. Petrosino está muerto, la mafia sigue viva y cada vez más poderosa. Habrá que llegar a un acuerdo con ella. Esta postura se mantiene hoy en día. Cuando la mafia llamaba la atención por sus acciones violentas, sus hechos se atribuían a bandas criminales. Se solía decir, entre ellos se matarán. Nadie veía una amenaza para la sociedad, porque eran disputas criminales que se dirimían dentro del entorno de la mafia. O sea que no había motivo para la preocupación. De lo que no nos dábamos cuenta era de que la mafia se estaba extendiendo por toda la ciudad. Su cultura echaba raíces y contaminaba todos los ámbitos. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, cada país tiene el mismo lema: cierren filas. Pero al final de la guerra se vuelven las tornas. En Rusia, los bolcheviques toman el poder. En Europa Occidental surgen partidos comunistas y una nueva esperanza para las esquilmadas masas del sur de Italia. En toda Sicilia se producen huelgas, levantamientos y ocupaciones de tierras. Hasta ahora los nobles latifundistas de Sicilia han defendido con uñas y dientes su sistema feudal. Pero ahora, entre 1918 y 1922, saben que les ha llegado la hora. Ni siquiera la mafia puede defenderlos de estas masas políticamente organizadas y disciplinadamente combativas. Pero de pronto, Benito Mussolini y su dictadura fascista ponen fin a cualquier movimiento social. Aún así, Mussolini detesta el subdesarrollo y quiere demostrar la superioridad de su sistema mediante la radical modernización del sur de Italia. Se mecanizan las granjas y aparecen las urbanizaciones y las escuelas rurales. Pero Mussolini no toca el poder de los señores feudales sicilianos. Y menos aún ha contado con el poder de la mafia. Ya siendo dictador, Mussolini fue a Sicilia por primera vez. Llegó como era habitual en estas visitas de Estado, rodeado de grandes medidas de protección. Parece ser que un capo de la mafia le dijo: Excelencia, no hacía falta que trajera policías ni carabinieri. Aquí somos nosotros quienes nos ocupamos de su seguridad. Esto debió de herir profundamente la susceptibilidad de Mussolini. Estaba convencido, y con razón, de que él era el único que gobernaba en Italia, por lo que no podía tolerar que nadie le hiciera sombra. En cuanto regresó a Roma, les declaró la guerra a los mafiosos. Envió a Cesare Mori, máximo responsable de la policía, a Sicilia, con poderes ilimitados. Convencido de que la mafia solo era una forma de criminalidad, Mori empleó poderes militares. Y no solo militares. Cesare Mori empleó la tortura y la represión masiva contra la población civil en un intento de encontrar a los capos mafiosos en sus escondrijos. Pero la mayoría ya habían sido advertidos y se habían alejado a tiempo. Al ver más de cerca la situación siciliana, Mori comprendió que el mafioso no solo era un capataz o un simple bracero, sino que también podía ser alguien que llevara la camisa negra, es decir, un fascista.
Por ello intensificó la presión del partido fascista en Sicilia. Pero inmediatamente fue convocado a Roma y nombrado senador. A partir de entonces el régimen fascista no volvió a mencionar a la mafia y esta siguió existiendo durante el período de Mussolini. En verano de 1943, Mussolini es derrocado. La ideología del fascismo se derrumba, al igual que su imperio del latrocinio. Las mafias del sur de Italia respiran con alivio. Empieza su época dorada. Entretanto, en Estados Unidos, la rama norteamericana de la Cosa Nostra ha llegado a la cumbre gracias a los beneficios del contrabando de alcohol durante la prohibición y el nuevo negocio de las drogas. Capos legendarios como Al Capone han demostrado cómo librarse de la competencia con la violencia, controlar mercados y sobornar a políticos y policías. Hay uno que milagrosamente sobrevive a las matanzas internas de las mafias, de ahí su nombre, Lucky Luciano. Este elimina a las bandas rivales con mayor brutalidad si cabe que su maestro Al Capone, incluso a las agrupaciones rurales organizadas del sur de Italia. Se alía con Meyer Lansky, el jefe de la mafia judía. Con profesionales de todos los orígenes, conquistan los negocios ilegales más rentables de Estados Unidos. Hasta los que habían estado en manos de la mafia siciliana, como la prostitución. A través de la infiltración, la corrupción y la brutal eliminación del movimiento sindical norteamericano, la Cosa Nostra pasa a ser la estrella de Wall Street. Para las masas de desempleados generadas por la crisis económica mundial, la mafia es uno de los pocos que ofrecen trabajo remunerado. Entonces, la mafia reclutaba a sectores del Estado para parar los actos de sabotaje en el puerto de Nueva York. Finalmente, los servicios secretos de la flota estadounidense se ponen en contacto con Lucky Luciano, que ha sido condenado legalmente a décadas de prisión. Los aliados están preparando la invasión de Sicilia. Luciano es requerido para preparar los contactos con la cúpula de la mafia. Los militares no se andan con miramientos. ¿Acaso los mafiosos no fueron perseguidos por Mussolini? Es decir, ¿en el fondo no son antifascistas y fanáticos anticomunistas? Tras la invasión del sur de Italia, los aliados necesitan orden y tranquilidad para proseguir con su campaña hacia el norte. Nada de levantamientos sociales. Apuestan por capos de la mafia como Don Calò Vicini. Los aliados inician la invasión de Sicilia en julio de 1943, con fuertes bombardeos. Hacia el final de la Segunda Guerra Mundial se lleva a cabo una de las operaciones más secretas hasta entonces. Inmediatamente después del aterrizaje, los mandos norteamericanos convocan a los emisarios de la mafia a bordo de sus buques de guerra. Es el gran momento de la mafia. En tierra no hay ningún problema, al contrario. Entre los soldados estadounidenses hay muchos descendientes de emigrantes sicilianos. La confraternización entre sicilianos y norteamericanos se produce rápidamente y durará hasta nuestros días. Don Calò Vicini, el capo de los capos, es localizado de inmediato. Este hombre de apariencia tosca tiene sus manos metidas en todos los negocios lucrativos de la isla. Algunos de sus parientes son sacerdotes. Tiene contacto directo con el cardenal y también con el Vaticano. Para el pueblo llano, Don Calò es casi un santo. Cuando los norteamericanos lo trasladan a su cuartel general, se convierte prácticamente en un semidios. No debemos olvidar que en el desembarco de Sicilia participaron numerosas personalidades mafiosas, que incluso recibieron cargos políticos. Fueron nombrados alcaldes de diferentes pueblos y así, de algún modo, quedaron legitimados. Don Carlo Vicini, el mando militar superior se complace en nombrarle alcalde de Vilalba.
En octubre de 1943, Nápoles es invadida y convertida en almacén central de los suministros militares para las fuerzas aliadas y apoyo logístico de Estados Unidos. De las bodegas de los cargueros estadounidenses brotan millones de toneladas de carbón, harina, maíz, conservas y material militar, pero también ingentes cantidades de alcohol y tabaco, que se distribuyen en esta ciudad famélica y destruida por la guerra. El abogado Charles Poletti, descendiente de italianos del sur, es nombrado gobernador militar de la Italia meridional. Como otros altos cargos militares, se beneficia del mercado negro de tabaco norteamericano. Los norteamericanos llevaban más cosas de las que consumían, como tabaco y alimentos, y como Nápoles acababa de salir de una guerra, los napolitanos eran pobres, carecían de recursos. Los excedentes de los americanos se vendían en el mercado negro y a los contrabandistas. Por ello, el material de contrabando provenía de los norteamericanos. Los mafiosos hacen carrera. Vito Genovese, buscado en Estados Unidos por asesinato, trafica a gran escala con tabaco norteamericano y tiene una relación inmejorable con Charles Poletti. Ese precio es imposible. Pero con estos tiempos que corren, ¿qué quiere que le diga? Otro peso pesado de la mafia norteamericana se establece en Nápoles como empresario de gran reputación, Lucky Luciano. Será él quien modernice las mafias italianas según el modelo estadounidense. Hay diferentes motivos por los que Nápoles se convirtió en la capital del mercado negro. Uno de ellos es que aquí se toleraba el contrabando. El tabaco ilegal incluso se vendía delante de la comisaría de policía. El contrabando era algo que no parecía perjudicar a nadie. Es más, cuando se intentó atajar el problema y se decomisaron las lanchas motoras en las que se organizaba el contrabando, hubo protestas y huelgas en las plazas de Nápoles. En Nápoles la mafia florece económicamente, pero Sicilia quiere entrar en política. Inmediatamente después de la guerra, los partidos comunista y socialista consiguen movilizar cada vez más gente para exigir la demorada reforma agraria. Exigen la abolición de la monarquía y una reforma de Estado republicana. La mayoría de los varones y latifundistas temen que al final se instaure una república popular socialista. De nuevo se utiliza la mafia contra políticos de izquierdas y sindicalistas, pero la demanda de reformas ya no se deja reprimir con violencia declarada. Cuando los partidos de izquierdas ganan las primeras elecciones regionales libres de Sicilia, la situación se tensa. El 1 de mayo de 1947 se prepara una fiesta popular para celebrar el triunfo electoral en Portela de la Ginestra, en la región de Palermo. Los señores feudales tiemblan ante la idea de entregar la isla al Estado Nacional de Italia. Exigen al gobierno norteamericano que declare Sicilia Estado número 49 de Estados Unidos. Pero antes hay que detener el avance de la izquierda, con todos los medios. Un caso para la mafia. La mafia se pone en contacto con Salvatore Giuliano, el carismático jefe de un grupo de malhechores muy activo por aquel entonces. El plan consiste en dar una sangrienta lección a los partidos de izquierda y sus votantes en Sicilia, para que los líderes políticos radicalicen su discurso y la población no haga caso a sus consignas por miedo. Nunca se supo si Salvatore Giuliano y sus hombres fueron los que dispararon contra sus propios paisanos, mujeres y niños inclusive, el 1 de mayo de 1947. A día de hoy, en Italia, es un secreto de Estado. Lo único cierto es que 11 personas murieron tiroteadas, entre ellas 4 niños. Hubo más de 30 heridos de gravedad. El propio Salvatore Giuliano y su hombre de confianza fueron asesinados después de la masacre. Todas las huellas que pudieran conducir a la mafia, a los conspiradores o a los testigos fueron eliminadas. Aún hoy, los supervivientes del atentado se preguntan en vano por qué la República Italiana sigue negándose a investigar el trasfondo de este crimen.
Mi madre fue una de las primeras en caer. No dijo nada, ni siquiera un nada. Consiguió levantar la mano. Yo me giré hacia ella. Sangraba de la nariz y de la boca. Yo le grité: «Mamá, ¿por qué está sangrando?». Ella abrió los ojos un instante, así, pero no dijo ni una palabra. La sostuvimos en nuestros brazos mientras nos fue posible. Cuando ya no pudimos sostenerla más, la tumbamos en el suelo. Estábamos todos manchados de sangre. Poco después volvieron a disparar sobre nosotros. Cuando regresamos a casa, mi hermano nos salió al encuentro. Exclamó: «Papá, han matado a tiros a nuestro caballo». Y entre gritos y lágrimas le contestamos: «Lo peor es que han matado a mamá». Él hizo un gesto así, con la mano, y no dijo ni una palabra, ni una lágrima, ni nada. A nosotros, los de izquierdas, nos consideraban delincuentes. Ellos nos tirotearon a nosotros, gente honrada, porque nos tenían por delincuentes. Por eso queremos saber de dónde vino la orden. Antes de morir queremos saberlo. Queremos saber la verdad sobre Portela della Ginestra. Los atentados prosiguieron incluso después de la masacre, contra oficinas de partidos de izquierda y sus sindicatos. Decenas de funcionarios fueron asesinados o desaparecieron sin rastro. Capos de la mafia, como Genco Russo, hicieron carrera política. Don Calò Vicini fue tratado como jefe de Estado por los cardenales. Por aquel entonces, se creó una nueva macroestructura de la mafia, que en un principio apoyó el separatismo siciliano en la posguerra inmediata. Y tras el acuerdo de 1948 con la democracia cristiana, renegaron del intento de separatismo. Entraron a formar parte del Estado con pleno derecho y establecieron vínculos con los partidos principales de la nueva república. Ciudadanos, votad por el número 8 de la lista de democristianos. Votad a Genco Russo. Votad a Genco Russo. Número 8 de la lista de la democracia cristiana. El cavaliere Giuseppe Genco Russo. 20 años después, en 1968, el panorama vuelve a ser turbulento. El sistema de poder de la democracia cristiana entra en crisis. Se llega a sopesar un golpe militar. La razón es que miles de trabajadores jóvenes del sur van al norte a trabajar, donde son explotados por las grandes industrias. Sus importantes revueltas cuentan con el apoyo de los estudiantes de izquierdas. En el sur, la protesta se dirige contra la explotación y el empobrecimiento de Calabria. La 'Ndrangheta logra utilizar las revueltas en su territorio en beneficio propio. Pero entre 1988 y 1990, el entramado de poder entre el Partido Cristiano-Demócrata, la mafia y la Iglesia Católica amenaza con resquebrajarse en la Italia de la OTAN. Estos tres grupos, enmarcados en una logia masónica y apoyados por los servicios secretos norteamericanos, preparan la transición de la democracia a un sistema autoritario, con un presidente todopoderoso a la cabeza. El objetivo es la desactivación del Partido Comunista y de todas las agrupaciones de izquierda, la supresión de los sindicatos y el control de la prensa, la radio y la televisión. Todos los hilos de esta logia secreta, P2, conducen a Licio Gelli. Tiene contactos con el presidente de Estados Unidos y los capos de la mafia. En el cénit de su poder en la sombra, Gelli dirige los servicios de inteligencia italianos, una buena parte de los carabinieri y de las Fuerzas Armadas. Ya por aquel entonces, entre los miembros de la logia masónica, aparece el nombre de un tal Silvio Berlusconi, empresario milanés. Era una logia masónica pura y dura, pero con objetivos discutibles, en la que participaba un gran número de representantes de las instituciones, sobre todo de los servicios secretos, pero también del mundo judicial y de las fuerzas de orden público. Y también había personalidades de muy dudosa reputación cercanas a grupos mafiosos. Todos tienen algo en común: su miedo al comunismo.
Hay que comprender la posición estratégica de Italia a lo largo de la Guerra Fría. El país estaba en la línea divisoria entre los bloques este y oeste, y tenía el Partido Comunista más fuerte de Europa Occidental. Para Occidente representaba un peligro, puesto que una deriva socialista en Italia habría supuesto un gran quebradero de cabeza para la OTAN y habría socavado el equilibrio geopolítico. Por aquel entonces, las mafias desempeñaron un papel decisivo. Eran necesarias para mantener el equilibrio de poderes en el mundo. Tenían una función claramente anticomunista, sobre todo en el sur de Italia. Y ahora son utilizadas para llevar a cabo una pavorosa estrategia. A finales de 1969 comienza una campaña de tensión, de atentados con bomba en estaciones, trenes y lugares muy concurridos, escenificada por los servicios de inteligencia italianos y estadounidenses, con el apoyo de agrupaciones neofascistas y, no faltaría más, la mafia. Este terrorismo, que oficialmente es atribuido a la izquierda italiana, está pensado para que la población reclame la presencia de un hombre fuerte en la cumbre del poder. La Iglesia guarda silencio, así como lo ha hecho a lo largo de 150 años, llegando incluso a poner en duda la existencia de la mafia o describiéndola como un invento de los comunistas. Solo el cardenal de Palermo, Salvatore Pappalardo, eleva su voz contra la connivencia de la Iglesia con la democracia cristiana y la mafia. Uno que presuntamente no ha querido tener nada que ver con todo esto es Giulio Andreotti, el 7 veces primer ministro de Italia, uno de los primeros democristianos y pupilo del Vaticano. Deja entrever por qué desde 1945 la Iglesia y la democracia cristiana se han aliado con todos los grupos anticomunistas, entre ellos la mafia. Nosotros en las organizaciones católicas ya conocíamos las persecuciones religiosas de los países en los que los soviéticos habían tomado el poder. Por eso llevamos a cabo una especie de guerra preventiva, porque en Italia no debía repetirse lo que había sucedido en otros países. Así se explica también la participación directa de la Iglesia en las elecciones de 1948, a través de los comités cívicos. Estos no se involucraron directamente en la política, pero se lo voy a explicar con una comparación. Igual que los campesinos se defendieron con uñas y dientes frente a la nacionalización de sus tierras, los cuidadores de almas defendieron su propia libertad y subsistencia. El cardenal Pappalardo lo dejó bien claro en 1988. La connivencia de la Iglesia y los democristianos con la mafia va en contra de las normas estatales y en especial las del cristianismo. La Iglesia debe excomulgar a los mafiosos. La población lo ve de otra manera. En un barrio periférico de Nápoles, las mujeres protestan por la detención de sus maridos, miembros de la camorra. «Fuori, largo de aquí», gritan a los funcionarios y a los representantes del Estado de Derecho. El Estado es la imagen de su enemigo. Ya sea en Nápoles, Calabria o en la vecina Sicilia, solo dos grandes organizaciones tienen una masa de base en el sur de Italia: la mafia y la Iglesia Católica. Y allí es donde cada vez hay más generaciones que solo ven su futuro en los lucrativos negocios familiares de la droga, con todo lo que eso conlleva: clandestinidad, prisión o una muerte violenta incluso antes de la mayoría de edad. Igual que en Duisburg, donde en agosto de 2007 varios jóvenes italianos cayeron víctimas de un atentado de la 'Ndrangheta. Durante mucho tiempo no se prestó atención a la 'Ndrangheta calabresa. Luego fue profundamente infravalorada. Hoy es la mafia más fuerte y peligrosa. En aquella época, la mafia calabresa no disponía de los recursos económicos para entrar en el mercado de la droga. Era una mafia de una región relativamente pobre y atrasada. Tuvo que hacerse con un patrimonio inicial para entrar en el mercado de la droga, y lo hizo a través del negocio de los secuestros personales.
Después de 10 años de secuestros, se calcula que fueron cientos, logró acumular el capital necesario para entrar en el gran mercado internacional de las sustancias estupefacientes. Pese al descomunal despliegue del ejército y la policía, prácticamente ninguno de los secuestrados es rescatado en el agreste interior de la Calabria. La 'Ndrangheta invierte el dinero de los rescates en empresas de construcción para sacar tajada del multimillonario proyecto de la autopista entre Salerno y Reggio Calabria. La 'Ndrangheta está tan profundamente enraizada en el catolicismo que sus clanes organizan su asamblea anual en un lugar de peregrinación mariana, en el Aspromonte. La expansión global de la 'Ndrangheta no solo se debe a la fuerte presión migratoria, también es una decisión consciente de sus clanes. La 'Ndrangheta no se ha quedado aquí en África, en Santa Luca o en Platí. Algunas ramas del clan han abierto sucursales en regiones del norte de Italia o en el extranjero. La 'Ndrangheta es la única organización mafiosa de Italia que tiene 2 o incluso 3 sedes. El corazón o el cerebro de la organización está aquí, en África. Pero la otra sección de África está en Milán o en el extranjero, donde mueven enormes cantidades de drogas. Hay que considerar África desde un punto de vista nacional e internacional. Solo así comprenderemos de lo que es capaz la 'Ndrangheta. ¿Seguirá siendo siempre así? En Italia empieza a crecer la resistencia contra este sistema, pero aún no se ha logrado gran cosa. Aquí pone que la mafia está enfangando Sicilia. ¿Eso dicen? Es lo que pone en los carteles. No he leído lo que pone en los carteles. Ya le he dicho yo lo que pone. ¿Es cierto o no? No. Sin esta fuerte presencia de la mafia, ¿su vida sería mejor o peor? Creo que sería peor. Son gente amable, distinguida y piadosa. Con un paro que roza el 70%, los habitantes solo pueden asegurar su subsistencia con los ingresos del narcotráfico y otros negocios ilegales. Grupos conspiradores desvían el dinero público. Las consecuencias son evidentes. Vertederos ilegales de residuos tóxicos, tanto en tierra como en el mar. Especulación inmobiliaria, contaminación marina. Reservas naturales que ya fueron alabadas en la antigüedad quedan irremediablemente destruidas por el avance del hormigón. Cualquier intento de construirse una vida independiente, sin someterse al poder mafioso, queda truncado mediante el asesinato o el fuego. Cualquier intento de desarrollo social se desmorona o queda paralizado. Un ejemplo, el blanqueo de dinero en una clínica de lujo. Fue edificada por testaferros con dinero de la mafia y embargada por decisión judicial. El objetivo empresarial era atraer pacientes millonarios, pero también cobrar subvenciones estatales para tratamientos costosos. Además de la corrupción y el nepotismo, otro problema del sistema de salud pública es la incompetencia de su administración. Faltan médicos cualificados y personal sanitario. Como resultado, hay que cerrar departamentos enteros del hospital. La cierran por falta de personal. ¿Funciona esta máquina? Y los aparatos de diagnóstico quedan sin utilizar. Podría funcionar las 24 horas. Pero no funciona. Por falta de personal. La población del sur de Italia ha enfermado por culpa de este sistema. Las autoridades antimafia no se hacen ilusiones. Por desgracia, las mafias no son un fenómeno marginal como todos los fenómenos criminales en el resto de Europa, como lo es también el fenómeno del terrorismo, sino que a estas alturas tienen un componente estructural en nuestra sociedad, un componente ineludible
en el sentido de que la figura del interlocutor es necesaria e indispensable en todas las políticas de Estado destinadas a la Italia meridional. En Italia son pocos los que se atreven a hablar abiertamente sobre las mafias. Los que no se callan, aunque estén directamente amenazados por el terror asesino. En Italia y en toda Europa, la mayoría prefiere mirar hacia otro lado. Los que unos pocos se atreven a decir, pasa desapercibido. Sin embargo, ellos han descifrado el fenómeno de la mafia y han desmontado el mito de que solo se trata de crimen organizado. El estado de la mafia es una realidad, es una deformación social, potencialmente tan peligrosa como cualquier régimen totalitario. Pero se esconde, se mimetiza, intenta hacer que las miles de víctimas caigan en el olvido. Las personas que hemos conocido contradicen la opinión de que la mafia es algo residual en las regiones más atrasadas del sur de Italia y pertenece a un folclore trasnochado. A ellos está dedicado este programa y a los millones de personas sometidas por las mafias. Y podrán ser muchas más, no solo en el sur de Italia. Comienza el macroproceso contra la Cosa Nostra, bajo impresionantes medidas de seguridad. Más de 400 capos y sicarios de la Cosa Nostra están acusados por Falcone y Borsellino. Son influyentes empresarios, funcionarios estatales, representantes bancarios y políticos municipales. También hay camareros o mecánicos de coches, que en realidad eran asesinos a sueldo. Todos los intentos por sabotear este juicio fracasan. El jurado no se deja amedrentar, algo extraordinario. La mafia suele amenazar a los testigos de tal forma que estos cambian por completo sus anteriores declaraciones ante el juez. Pues la Cosa Nostra goza de un privilegio desde hace más de 100 años. La más absoluta impunidad. La opinión de que el juicio sería completamente inútil se extendió como una epidemia. Más aún, se dijo que perjudicaría a los sicilianos, a la imagen de los sicilianos en todo el mundo. Así se intentó paralizar el juicio. Creo que yo no fui el único que la noche anterior no pudo pegar ojo, por la tremenda responsabilidad de este gran acontecimiento. Ya el segundo día comprendimos que nos enfrentábamos a un proceso de una envergadura histórica. Se imponen las condenas más altas. Falcone y Borsellino han infligido a la Cosa Nostra el mayor golpe de su historia. La sentencia de diciembre de 1987 revela un hecho clamoroso, que la mafia existe, que es una organización piramidal y que está gestionada por una cúpula que tiene contactos con la política. En 1990 sucede algo más. Las duras sentencias contra la Cosa Nostra son confirmadas por el Tribunal Supremo de Roma. Y no, como era habitual hasta entonces, anuladas por supuestos defectos de forma. Es toda una sensación, un punto de inflexión en la historia de posguerra de Italia. La Cosa Nostra reacciona de inmediato. Empieza a asesinar políticos y capos de entre sus filas, que eran responsables de los contactos con la democracia cristiana, el partido que desde el final de la Segunda Guerra Mundial había gobernado Italia prácticamente en solitario y que estaba en franca decadencia.
Falcone comprendió su significado inmediatamente y lanzó una alarma que nadie escuchó. Dijo, el volcán ha entrado en erupción, a partir de ahora puede pasar cualquier cosa. Y de hecho, Borsellino y él acabaron siendo asesinados. Es decir, en un solo año, la mafia dejó bien claro que seguía siendo protagonista, que tenía pleno control del territorio y de la vida de esta región. En 1993 aparece un político siciliano que crea un movimiento llamado Forza Italia. Y lo hace para Silvio Berlusconi, un amigo y empresario milanés. Este nunca dice con exactitud de dónde proviene su capital inicial. En 1994, Berlusconi se convierte en primer ministro de Italia. Esta es la sede de las autoridades antimafia en Roma. La historia de la mafia en Italia no solo ha sido una historia de lucha contra esta organización, sino también de convivencia con la mafia, de negociaciones con la mafia, de diálogo tácito con la mafia. Ambas historias se han desarrollado paralelamente. Es como si en Italia hubiese existido un doble estado, uno que por un lado combate la mafia y otro que dialoga y convive con ella. Mayo de 2009. Homenajes a Falcone y Borsellino en la sala de juicios del macroproceso de Palermo. La mafia seguía una estrategia muy concreta, que a lo largo del tiempo se había infiltrado en los sectores empresariales más dispares, en la administración pública y en las instituciones estatales. También comprendió que la mafia no solo era una forma de crimen organizado, sino, desgraciadamente, también era una cultura. Incorporó a Falcone y a Paolo Borsellino a su equipo de investigación. Estos dos colaboradores no solo son un ejemplo a seguir para nosotros los magistrados. Yo los considero prácticamente de la familia. No solo los conocí como jueces, sino también como amigos. ¿Cómo se puede vivir con tan dolorosas pérdidas? Es como un dolor recurrente. A pesar de que hayan pasado tantos años, no se supera por completo. Tal vez se vuelva más íntimo, más oculto, pero siempre es un dolor muy intenso. Muchos jueces e investigadores antimafia llevan escolta personal desde hace más de 20 o 25 años. Y sus familias también, día y noche. Cuando eran estudiantes de Derecho no sabían lo que les esperaba. En aquella época no fue fácil comprender lo que sucedía en Palermo. Me refiero al periodo entre 1975 y 1982-83. Sí, había atentados mortales. Eran cosas que pasaban de verdad, pero nadie lo comprendía, porque la mafia era secreta. Nos vigilaba. Sentíamos su aliento en la nuca, pero no la veíamos. Giovanni Falcone logró que un capo de la mafia accediera a hablar. Pero ni las declaraciones del testigo principal fueron suficientes para llevar a juicio a la organización secreta. No había legislación suficiente. Una legislación que enfocara adecuadamente el fenómeno mafioso. Y aquello era una gran carencia. Además, la mafia tenía sus tentáculos en una buena parte de la política. Y no solo en la política, sino también en la magistratura y en la fiscalía. Y en todos los principales sectores profesionales, no solo a nivel local, sino también nacional. Aquel era el pantano al que Falcone hacía alusión, que lo hacía, por tanto, más complicado y peligroso. El diputado Pío Latorre es asesinado en 1982. Había introducido un proyecto de ley que castigaba cualquier relación con la mafia y que permitía la expropiación de los bienes de capos de la mafia condenados.
La ley entró en vigor cuando el jefe de la policía, Alberto Dalla Chiesa, y su mujer fueron asesinados. A partir de entonces, los cabecillas de la Cosa Nostra pueden ser detenidos y llevados ante un tribunal. Su organización y su potente ejército secreto están bajo el punto de mira de los investigadores. En el recinto penitenciario de Palermo se construyen unos juzgados que podrían resistir incluso un ataque con misiles. Aquí y ante todo el mundo, el 10 de febrero de 1986, hemos tenido que reconstruirla varias veces porque con frecuencia ha sido víctima de vandalismo. La figura y la obra de Bernardino Berro todavía resultan incómodas a la mafia de Corleone, una de las mafias más antiguas, que se remonta a épocas feudales. Las oleadas de emigración de la Italia meridional tienen una larga historia. Cientos de miles emigraron a Estados Unidos. Entre ellos también viajaron los mafiosos, con su sentido para la organización secreta y su sangriento concepto del honor. Se infiltraron en las asociaciones de autoayuda para emigrantes italianos y pronto fueron más fuertes que las bandas criminales de los judíos e irlandeses. En política interior norteamericana, los mafiosos pronto adquirieron gran influencia mediante la compra de votos para sus compatriotas. La mafia siempre busca acercarse al poder y, por supuesto, siguió extorsionando a sus paisanos, como en su propia patria. La opinión pública norteamericana rechazó abiertamente a estos delincuentes emigrados, mientras que en Palermo se vivía una situación de calma engañosa. De la mafia ni una palabra. A nivel cultural se comparaban con París y Londres, hasta principios de 1893. En este año la mafia apuntó hacia lo más alto. El escritor y periodista palermitano Gianmauro Costa nos habla de la historia de Emanuele Notarbartolo, alcalde de Palermo y posteriormente director del Banco de Sicilia. El 1 de febrero de 1893 fue asesinado brutalmente en un tren por dos sicarios. Notarbartolo había destapado un desfalco del Banco de Sicilia a manos de mafiosos y miembros directivos. Él, a su vez, quería facilitar créditos a obreros y campesinos para la adquisición de tierras. Dos razones de peso para quitárselo de en medio. Tras el asesinato de Notarbartolo, por primera vez la palabra mafia dio la vuelta a Italia. Gianmauro Costa ha encontrado una correspondencia en la herencia de su familia. Una joven pariente que se trasladó a Milán en 1901 sigue el juicio contra el conspirador del asesinato de Notarbartolo. Su tía de Palermo está convencida de que la sospecha de que las clases dirigentes de Sicilia estuvieran implicadas en esta oscura mafia y en el asesinato de Notarbartolo es una mezquina propaganda de los italianos del norte. Ella escribe: ¿es que en el sur todos somos delincuentes retrasados e incultos, solo porque defendemos la decencia y la nobleza de nuestros hombres? ¿Qué se han creído esos desalmados del norte? Y su sobrina le contesta: Dios mío, se trata solo de hacer justicia. El tono de las cartas va subiendo. El conflicto entre norte y sur divide a las familias. El comitente del asesinato, un político siciliano con conexiones a la mafia, es absuelto en 1904. Toda Sicilia lo celebra. 12 de marzo de 1909. La Piazza Marina de Palermo. Un hombre es tiroteado. Es el teniente de policía norteamericano Joe Petrosino, nacido en el sur de Italia y que ha hecho la vida muy difícil a la Cosa Nostra en Nueva York. Gianmauro Costa cree que también quería desenmascararla en Sicilia, su patria. Pero Petrosino ha infravalorado el poder de la mafia. Esta sabe dónde se aloja de incógnito en Palermo y lo atrae a una trampa.
Las diferentes ramas de la mafia surgieron hace más de 150 años. En el sur de Italia todavía gobernaban los españoles. Era un sistema estático y feudal, en el que solo los más despiadados, reservados y violentos, trepaban en la escala social. Ningún libro nos explica por qué siguen existiendo estas mafias de la Italia meridional. Porque hasta miembros del gobierno dicen que hay que llegar a acuerdos con la mafia. ¿Por qué es tan difícil combatirla? Hasta ahora no ha perdido terreno. Al contrario, cada vez es más poderosa. Italia es uno de los países más grandes e importantes de Europa. Más de un tercio del país permanece todavía bajo el dominio, el control y el terror de las tres principales organizaciones criminales, en pleno siglo XXI. La mafia del sur de Italia. Episodio 2. El aeropuerto de Palermo lleva el nombre de dos jueces antimafia, que a su vez fueron víctimas de la mafia. Esta es la autopista entre el aeropuerto y el centro de Palermo. Salida Capaci. En este punto, Giovanni Falcone, su mujer y 3 miembros de su escolta volaron por los aires con media tonelada de dinamita, el 23 de mayo de 1992. Responsable fue la Cosa Nostra, que traducido viene a ser Asunto Nuestro. Falcone se había acercado demasiado al asunto, la estructura interna de la mafia. Pocos años antes incluso se llegó a dudar oficialmente de la existencia de la mafia. Funerales por las víctimas de Capaci, en el Palacio de Justicia de Palermo. Con Giovanni Falcone, Italia había recuperado la esperanza de derrotar definitivamente a la Cosa Nostra. En los años 70 y 80 fueron asesinados decenas de jueces de instrucción, agentes de policía y carabinieri, periodistas y políticos que luchaban contra el régimen de la Cosa Nostra en Sicilia. Tras el atentado de Capaci, la batalla parecía perdida. Los jueces de instrucción de Palermo se definían a sí mismos como cadáveres ambulantes. Paolo Borsellino, colega de confianza y amigo personal de Falcone, sabía que estaba amenazado. Pocos meses después, el 19 de julio de 1992, Borsellino y sus 2 escoltas mueren en un atentado con coche bomba en el centro de Palermo. 9 años atrás, otro juez de instrucción, Rocco Chinnici, había sido asesinado junto con sus guardaespaldas mediante un coche bomba, también en Palermo. Este había enseñado a sus jóvenes colaboradores Borsellino y Falcone nuevos métodos para combatir a la mafia. La víctima y su forma de asesinato siempre deben interpretarse como mensaje. Y el contenido de este mensaje era: la mafia no puede ni debe ser desenmascarada o derrotada. El que lo intente acabará literalmente borrado del mapa. No quedará ni rastro de él. Y si es posible, ni siquiera el recuerdo. Rocco Chinnici conocía Sicilia, su historia y su gente. Fue el primero que investigó los flujos de dinero secretos de la mafia. Sin él y los demás fiscales que formó en los tribunales de Palermo, seguiríamos sin conocer nada acerca de la mafia. Su hija Caterina también es jueza de instrucción. Mi padre comprendió que Grupos escolares que se implican en el movimiento antimafia, familiares de víctimas de la mafia. También están presentes los principales representantes del Estado. Palabras de alabanza. Pero por otro lado, mutismo absoluto. Tras las matanzas de Capaci y Via D'Amelio, donde murieron Falcone y Borsellino, se abrió una verdadera negociación. Este diálogo nunca ha sido interrumpido. Es como si estas masacres, estos crueles atentados, todos estos asesinatos, no fueran tanto una lucha subversiva contra el Estado, sino más bien una advertencia para que el Estado mantuviera los acuerdos establecidos.
¿Un estado paralelo que establece acuerdos con la mafia? ¿Qué significa esta terrible insinuación? Viajamos al interior de Sicilia, al legendario baluarte de la mafia en Corleone. Aquí es donde surgió la mafia, entre administradores de bienes dotados de plenos poderes por los señores latifundistas. Recaudadores de impuestos, fuerzas armadas de orden público y jueces en una sola persona. De Corleone provienen los capos de la mafia más conocidos de la posguerra: Luciano Ligio, Totò Riina, Bernardo Provenzano o Vito Ciancimino, que llegó a ser alcalde de Palermo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Michele Navarra, médico de hospital, fue el jefe de la mafia absoluto. Asesinaba personalmente hasta niños si habían visto demasiado. Navarra no estaba dispuesto a ceder el paso a las nuevas generaciones, que querían atacar a la aristocracia mafiosa de Palermo desde la rural Corleone. Estas relegaron a Navarra y lanzaron un ataque indiscriminado, cruel y despiadado. A comienzos de los 80 se desató en Palermo la guerra entre mafiosos más sangrienta de todos los tiempos. Pero los mafiosos de Corleone fueron derrotados por el Estado y los correspondientes capos mafiosos de Palermo. Posteriormente se instituyó en Corleone un centro internacional de documentación antimafia. La idea fue del entonces alcalde de Corleone. ¿Por qué se instituyó precisamente aquí? No solo para que quede constancia de que en Corleone existió la mafia más poderosa y cruel del mundo occidental, sino para que se recuerde que en Corleone se libró una enconada batalla documentada que abarca desde la lucha obrera sindical hasta la resistencia contra la mafia tras las matanzas. Y este es un testimonio palpable. Los archivos del macroproceso documentan una derrota de la mafia, no su final. Siempre ha resurgido. En esto tiene una larga tradición. A finales del siglo XIX, los braceros pobres y campesinos de Sicilia se organizaron bajo el mando del joven Partido Socialista. El núcleo del movimiento estuvo en Corleone. El lema era: la tierra es para el que la trabaja. El Estado reprimió brutalmente este movimiento. Así, los mafiosos volvían a ocupar su antiguo puesto como fuerzas del orden de la aristocracia y los latifundistas. En 1915 asesinaron al alcalde socialista de Corleone, Bernardino Berro, por encargo de sus señores. La estatua dedicada a este alcalde y rival de la mafia en el parque de Corleone es objeto de constantes agresiones, desde pintadas hasta frecuentes robos.